En los fogones de Porto Alegre, cerca de los quilombos de los negros, en algunos templos donde servían el catecismo con el cuchillo entre los dientes, Gaullo había escuchado la palabra de Dios de manera directa o casi directa por primera vez. Decía que el Cristo era un chamullo universal, que el crucificado era otra persona distinta, una que madrugaron los cristianos con puros actos de fe, que el verdadero Salvador, y aquí la palabra se ponía áspera, se mantuvo riendo a la sombra de la cruz todo el tiempo. Desde entonces, como había resucitado antes de morir, llevaba una doble vida que ni Dios le entiende, poniendo la otra mejilla antes que la primera. La promesa de una pampa virgen que oyó después lo llenó por el contraste de su tierra, un espacio liso y llano, un océano de agua seca para caminar sin milagreo, un páramo de piedra pómez para limarse a gusto la punta de los dedos. Salió a la selva. La isla de los monos. Detrás de una ligustrina en forma de muro, una china rubicunda enteramente desnuda meaba de cuclillas sobre el afluente de los arroyuelos. Mi hija, dice Sinaí, que ha abierto de par en par un hueco entre las ramas con aire de presentador teatral. Gauchita nomás, oriunda. Pero la atención del héroe estaba fija en la doble hilera de camas con forma de pequeños huevos que llegaba a entrever detrás de la ligustrina, donde unos monos muy chiquitos eran amacados por anacondas que los fajan sin romperlos. Ella se enjuga la boca antes de hablar. Nuestro objetivo es tener todos monos, dice. Los hombres son muy psicológicos. Empezamos a criarlos en la isla porque teníamos problemas con los obispos y la mayoría de los indios se nos moría antes de nacer. Si un mono, perdido en la selva, cuelga del árbol igual que una fruta, pobre de mundo, los monos de la isla tratan a las frutas con ambivalencia. Las comen mirando para otro lado, como quien riega una planta o saca a pasear la mascota. Saludan al árbol, hacen la señal de la cruz y después lo orinan. Se identifican solamente con Cristo, pero no tienen de dónde agarrarse. Les muestran las piernas de Cristo solamente. El nuevo mundo. Antes de las gordas, contó Eva, para ayudar el sueño, todo era distinto. La patria era un lugar bendito que se dejaba caminar por los santos. Sin embargo, como se produjeron muchas y grandes comilonas, tan grandes que cada una ya era muchas, fue masticada la parte rica de la región y quedó nomás el esqueleto pelado de la tierra como un animal en el camino frecuentado por las moscas. Antes era distinto. Era cosa de verlo para decir Dios existe. Tenía montañas que llegaban hasta el cielo y las llanuras, que ahora dicen que son de chamullo, estaban hechas de tierra donde verdeaba hasta el serrín. El que tiraba una semilla cosechaba un huerto, con sus rebaños marcados y sus lagunas llenas de peces y de patos. Y las vacas se ordeñaban solas y tenían tetas por los 4 huines, cientos de tetas y manos invisibles que hacían el trabajo de 1000 negros, que no eran negros porque no era trabajo, sino goce de hacer y de ver. Y el gauchaje autóctono no tenía que andar arreando a los animales porque los animales siempre estaban donde tenían que estar, chitos ahí, no como ahora que se piantan a la mierda y hay que andar persiguiendo hasta las conchudas mal cogidas de las ovejas. Mis monitos, insistió, conocen el catecismo de memoria, pero a esta altura ya no les cierran algunas parábolas. La de la oveja perdida, sobre todo. ¿Qué pasa? ¿Milana no cuenta? Y yo les tengo que dar la razón. No voy a tirar al tacho todo el catecismo invertido. Cualquiera podría ser Cristo al final. ¿Y sabés qué viaje para una madre? Madre de Dios. Te hacen la estampa. Te dan poder de aparición. Una jeta, ¿entendés? Para una mujer, además. Y el papel ni te cuento. Sería como un Abraham del Nuevo Mundo. El chamullo del desierto. Dios quería arreglar el mundo que se le iba de las manos. Había probado con el diluvio universal, pero no arregló nada. Cagué el Edén al reverendo pedo, se dijo, contemplando el jardín, antes de cancelarlo con un guiño de su mirada todopoderosa. En efecto, el viejo Edén era un lodazal lleno de esqueletos aguzanados. Unos siglos después, todo estaba igual o peor.
Así no se puede arreglar nada, mi viejo, le decía Jesús, y un poco la culpa es tuya. Digámoslo de una vez. No se entiende por qué carajo Dios se encajetó tanto con los monjes de los judíos. Al principio, los quería salvar solamente a ellos, como un semidios de provincia. Y encima, cuando diluvió, los dejó elegir quién se salvaba y quién no. Y miren que eran turros estos hijos de puta que Noé, por decir una, metió en el arca a los animales más mierdosos del universo. ¿Saben las razas que se perdieron, como para andar llorando a las putas ballenas? Y Dios es un boludo, porque no intercedió. Noé es el único que se portó bien conmigo, decía, fariseo, santurrón. Y peor que Noé eran sus hijos, los hijos del poder. Ya me imagino ese medio rarito de Cam, que se reía cuando lo encontró al papá en pelotas, pisándole los dedos a alguna triste camada de minotauros, agarrada con las pezuñas de la cubierta del arca. Me parece recordar los ojitos del minotauro bebé lagrimeando, sin entender lo que de todos modos es incomprensible, la selección natural. Vos sí, vos no. ¿Por qué? Como dice la Biblia gaucha, la elección de animales en la puerta del arca fue el mayor puterío que se ha visto en la historia de la naturaleza. Palabra. Pero en la isla, hemos reabierto las puertas del arca en el sentido más amplio, y sin hipérbole, que acá hasta el aire está bautizado, por no decir circunciso. Y también catequizamos y pijacortamos todo lo que da la tierra en cualquier lugar, raíces, follaje, madera y jugos, de flores y de frutos, y cuanto se usa para la comida, y todo lo que es de árboles y da bebidas y aceites, y el producto que se usa para el solaz y llega a ser difícil de administrar por la asidua demanda de placeres.